Hoy vivimos en un mundo que tristemente ha perdido la capacidad de asombro. Los avances de la tecnología son tan rápidos que han minado nuestra capacidad de asombrarnos. Lo que hoy ha salido como nuevo, ya mañana es viejo e inútil. Ya nada nos asombra, aún la nota roja. Hemos estado ya acostumbrados a oír de muertos, balaceados, secuestrados. El estilo de vida del mundo ya tampoco asombra. Hoy se acepta el lenguaje inclusivo. Hoy se acepta que las personas vivan como quieren. Y todo eso ha ido minando el asombro de algo. Nos hemos ido cauterizando en una cultura de la mentira, del engaño. Pero ya ni eso nos sorprende. Vivimos como autómatas, ligados a un aparatito que al principio servía para hablar por teléfono, pero que hoy hace muchas otras cosas que nos mantienen pegados a él. Y nos duele más olvidar el celular en la casa y salir de él que perder la cartera. El problema es que ese estilo de vida se ha introducido en la iglesia. Vivimos un cristianismo mecánico. Oramos mecánicamente sin meditar delante de quién estamos, sin reflexionar la persona de Dios, el carácter santo de Dios. No sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. Pero oramos mecánicamente. Venimos a la iglesia en forma mecánica. Es domingo. ¿Qué otra cosa hay que hacer si toda mi vida he venido a la iglesia? Es día de ir a la iglesia el domingo. Pero no sabemos por qué venimos a la iglesia ni para qué venimos a la iglesia. Pecamos mecánicamente y nos arrepentimos mecánicamente para seguir pecando, sin reflexionar en lo que es el pecado, sin reflexionar en la ofensa al Dios Santo, sin reflexionar en las consecuencias del pecado. Pero bueno, Dios me conoce, sabe cómo soy, pero Él es amor, misericordioso, y Él perdona todo. No reflexionamos en la verdad de Dios, en el costo de la salvación, en la obra de Jesucristo. Por ello, no reparamos en el misterio de la Navidad y la celebramos mecánicamente. Vamos a orar. Dios bendito, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este día que nos permites reunirnos. Tú nos convocas, tú eres la cabeza de la iglesia y tú guías nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestros corazones. Todo está desnudo delante de tus ojos. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros motivos, el por qué estamos aquí. Señor, no podemos ocultarte nada. Hoy queremos pedirte que nos des un corazón humilde para reconocer que te necesitamos. Un corazón valiente para reconocer nuestros pecados y ponerlos delante de ti confesándolos. Un corazón sabio para seguir tu palabra. Un corazón que te honre por lo que eres e hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, en la exposición de tu palabra. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Que tu palabra toque nuestros corazones. Que seamos confrontados, redargüidos, edificados y transformados para vivir como te agrada a ti.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayan a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Y muchos dirán, pastor, ¿por qué no predica de la Navidad? Bueno, porque este versículo habla de la Navidad. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El versículo 14, Pablo le está dando a Timoteo el propósito de la carta. Te escribo, tengo intención de ir a verte, pero si me dilato, si tardo en ir contigo, quiero que tengas conocimiento de cómo debes vivir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia está llena de verdad. Pero ¿cuál es la verdad central de la Biblia? La verdad central de la Biblia es Jesucristo. Esa es la verdad, que la iglesia tiene que sostener, tiene que defender, tiene que vivir, tiene que proclamar la verdad de Jesucristo. No hay otra. El Antiguo Testamento apunta al Mesías prometido en Génesis 3:15 que vendría. Los evangelios nos narran que el Mesías prometido se hizo hombre y vivió, padeció, murió, resucitó. El libro de Hechos nos habla de la ascensión del Mesías y la llegada del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Y las epístolas nos hablan de la vida de la iglesia que debe anunciar que ese Mesías que vino como Salvador va a regresar, pero como rey, como juez justo, a la tierra. Por lo tanto, el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, el Nuevo Testamento apunta a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad central de la palabra de Dios. El versículo 16 nos dice, e indiscutiblemente, la palabra en griego, indiscutiblemente, tiene su raíz en homologueo. Homologar significa decir la misma cosa. Lo que está Pablo diciéndole a Timoteo es que todos los creyentes están de acuerdo en que grande es el misterio de la piedad que tiene que revelar la iglesia. No hay duda. Esto es algo que no se pone a discusión. Todo genuino creyente, y esto nos lleva al pasaje de Jesús con Pedro. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen, eres un profeta, eres Elías. Bueno, ¿y ustedes, mis discípulos, quiénes dicen que soy? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? No, Pedro no es la roca. Sí, Petro es una piedra chiquita y la roca es una piedra grande. No. La roca en la que está sustentada la iglesia es la declaración de que Cristo es el Salvador. Esa es la roca, esa es la declaración que sostiene la iglesia y que debe proclamar la iglesia. Por lo tanto, es indiscutible que todos los que están en el cuerpo de Cristo han reconocido que Cristo es el Salvador. Pero nos dice que esta verdad que no tiene discusión la refiere a un misterio que es grande. La palabra grande tiene varias vertientes. Es grande por un grado elevado. Es grande en tamaño. Es grande en importancia y en consecuencia es grande porque es algo sorprendente, asombroso, extraordinario. Grande. El verbo ser, porque dice grande es, está en presente y eso implica la permanencia de la grandeza del misterio. Este misterio es el misterio de la piedad.
¿Qué es la piedad? ¿Cuántas veces escuchamos el que eres piadoso? Ay, mira qué piadosa es esa persona. Pero tú pregúntale qué es la piedad. Y no saben qué es la piedad. Sí. A lo mejor te dicen que es una ciudad en el estado de Michoacán. Sí. Pero esa no es la piedad a la que se está refiriendo Pablo. La piedad es la práctica devota de adorar a Dios. La práctica. No el conocimiento intelectual, no el conocimiento teológico, la práctica, la obediencia de conocer y someterse a la voluntad de Dios. Ahora sí, preguntémonos, ¿soy una persona devota? En los mejores manuscritos no aparece la palabra Dios que aparece en la versión Reina Valera. Por su parte, la Biblia de las Américas, en lugar de Dios, consigna el artículo Él, que tampoco aparece en las versiones griegas. Es un misterio. Un misterio es algo que es revelado hasta el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento no es revelado. Pero ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Desde Génesis 3:15, pasando por la ley mosaica, por los salmos, por los profetas, hablan del Mesías, hablan de Jesús, pero lo hablan en una forma oscura. Es hasta el Nuevo Testamento donde se revela el misterio de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo está diciendo que este misterio es grande, el misterio de Cristo. Y Pablo en Colosenses 4:3 refiere que Cristo es ese misterio. Por lo tanto, el misterio es Cristo y el cristianismo. El misterio es vivir como Cristo. El misterio es estar unido a Cristo. Esta es la verdad que la iglesia tiene que conocer, sustentar, no moverse de esa verdad. Hay quienes dicen que Cristo fue creado en la eternidad pasada por Dios Padre. No es cierto. Eso es mentira. Jesucristo no fue creado. Jesucristo es Dios. Y lo vamos a ver ahorita. Todo lo que está fuera de Dios es mentira. Todo lo que está fuera de Dios es mentira. La iglesia tiene que proclamar la verdad, es columna y baluarte de la verdad, y la verdad solo está en Dios. Todo lo que está fuera de Dios, de su palabra, de su propósito, de su voluntad, fuera de Cristo, de su naturaleza, de su carácter, de su propósito, de su ministerio, de su sacrificio, es mentira. La eusebia, la piedad, tiene que estar de acuerdo con la sana doctrina. Lo puedes ver ahí en 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La piedad es Cristo. La piedad es la palabra de Dios. La piedad es la sana doctrina. Si nos movemos de la sana doctrina, nos movemos de la piedad. Y el texto es muy claro. Somos ignorantes, nos ensoberbecemos, estamos creando una doctrina humana, animal, diabólica, porque no es la doctrina de Cristo. Y aunque digamos que adoramos a Dios, si no adoramos a Dios como Dios ordenó ser adorado en su palabra, nos convertimos en idólatras. No estamos adorando
al Dios vivo y verdadero. Estamos adorando a un Dios que nosotros creamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y conveniencia, pero no al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, la verdadera piedad no es simplemente el culto externo de una religiosidad. La verdadera piedad no es un concepto de Dios abstracto. La verdadera piedad surge de la fe, de la convicción de que Cristo es Salvador y Señor, de la fe que agrada a Dios. Y aquí la fe tenemos que entenderla no solo como la convicción de un corazón que cree que Dios existe, sino la convicción de someterse a la palabra de Dios para vivir esa palabra. Porque la fe que nada más cree que Dios existe, pero que no se somete a la autoridad de la palabra, es una fe demoníaca. El demonio cree en Dios, pero no se somete a la autoridad de Dios. Y tiene más conocimiento de la palabra de Dios que nosotros. Entonces, la fe muestra la piedad. Porque si la piedad es Cristo, lo único que le agrada a Dios es la fe, que obedece su palabra para ser semejante al Salvador. Por lo tanto, la verdadera piedad abarca la conducta cotidiana del creyente. No los actos de adoración espontáneos, atemporales, de los domingos, sino la conducta permanente. Cada creyente tiene que mostrar todos los días, en todo lugar, bajo toda circunstancia, la piedad de Cristo. Esto va a mostrar que esa piedad está enfocada en practicar la sana doctrina. Esa es la verdadera piedad y por eso es un misterio. La gente pregunta, ¿por qué si antes eras un borracho irresponsable, eras un adúltero? Oye, mira, ¿qué pasó? ¿Qué te cambió? Hoy amas a tu esposa, hoy respetas a tu esposa. ¿Qué pasó? Para la gente es un misterio la transformación que la gracia de Dios produce en el corazón de un pecador redimido. Es un misterio. ¿Qué te cambió? ¿Qué has hecho? ¿A dónde vas? ¿Quién es tu sensei? Cristo. Cristo. Cristo es el que cambia, el que transforma, el que regenera. Es Cristo, por lo que Él es. Él es Dios, por lo que Él hizo. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, Pablo nos pasa a explicar el contenido, la evidencia visible, objetiva de la piedad. Y lo hace a través de un himno. Un himno que está compuesto por 6 breves oraciones, cuyos verbos están en aoristo, lo que implica una acción terminada en el pasado con efectos permanentes. Este himno revela la inmensurable grandeza de Cristo. Cristo es el tema del himno. Este himno nos muestra en estas 6 frases un paralelismo de contraste. El primer paralelo que vemos aquí es entre carne y espíritu. El segundo, entre los ángeles y los gentiles, que son seres humanos. Y el tercero, entre el mundo y la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo o el cielo. Así podemos ver, de un lado, carne, naciones, seres pecadores,
y un mundo en tinieblas. Y del otro lado, un Espíritu Santo, ángeles ministradores y la gloria de Dios. Este himno es el himno que debe cantar la iglesia. Este himno es el himno que debe vivir la iglesia. Este himno es el himno que debe reflejar y revelar la iglesia. O sea, tú y yo y todo genuino creyente. Vayamos al himno. Dios fue manifestado en carne. Como ya les dije, en los mejores manuscritos no aparece el nombre de Dios. Pero por el misterio solo Cristo puede ser de quien se está hablando. Que fue manifestado en carne significa que se hizo visible. No significa que fue creado. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y Dios es eterno, es preexistente. Por lo tanto, no está hablando de que fue creado. Carne tiene la implicación de la naturaleza evidente. Cuando el Dios Trino, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el creador de todo lo visible e invisible, al que los cielos de los cielos no pueden contener, se hace criatura. Cuando el Dios creador se hace criatura. ¡Qué misterio! ¿Cómo entenderlo? No podemos. La Escritura dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Se hace criatura. Este Dios inconmensurable es contenido en el vientre de una mujer. Este Dios eterno se limita en tiempo y espacio al tomar forma de hombre sin dejar de ser Dios. Otro misterio. Sin dejar de ser Dios. Vemos la grandeza del misterio de la piedad desde Génesis 3:15. Dios anuncia a la serpiente que la simiente de la mujer lo vencería, lo aniquilaría. Y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la mujer en una concepción no pone la simiente. Pero aquí se está diciendo que la simiente de la mujer, eso habla de una concepción extraordinaria, de un misterio en esa concepción. Esa concepción la vemos en Isaías 7:14. Ve a Isaías, capítulo 7. Capítulo 7 de Isaías nos habla de que los asirios van a atacar a la tribu de Judá. Y le dice Dios al rey que pida una señal y el rey no quiere pedir una señal. Pero Dios da una señal. Ve versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Iban a ser conquistados, estaban sufriendo, tenían temor. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo, no dependiendo de lo que creía el rey, no dependiendo de la voluntad del rey, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el hebreo, el nombre Emmanuel refiere a Dios. Él, Elí, en la cruz Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Ese Elí significa Dios. Emmanuelí es Dios, Dios con nosotros. Pero que la Virgen conciba y siga siendo virgen, eso es un misterio. Era un misterio para José. José quiso dejar a María con la que estaba comprometida. Y el ángel le dijo a José, no la dejes, porque lo que es engendrado de ella es del Espíritu Santo. ¡Qué misterio! Decirle al mundo que María, que estaba comprometida, pero que no tenía
todavía vida matrimonial con José, estaba embarazada y que era del Espíritu Santo. Ajá. Qué misterio. Un misterio que solo puede creerse a través de la fe en Dios. María tuvo fe en Dios. Se sometió a la autoridad de Dios. Cuando el ángel le dijo que iba a concebir, y ella dijo, no conozco varón, no. El Espíritu del Señor va a concebir en ti. La sombra del Espíritu, ni siquiera, si literalmente la presencia de Dios, la sombra del Espíritu. Y ella dijo, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y a José, pues también no la dejó. Creyó lo que le dijo el ángel. ¡Qué misterio! La concepción sobrenatural de Cristo. Y esta profecía la vemos cumplida en Lucas 1, 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yoshua, el que salva, el Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, literalmente de la misma naturaleza que Dios. Hijo de Dios significa de la misma naturaleza de Dios. Cuando Jesús habla de Hijo del Hombre, significa de la misma naturaleza que el hombre. La concepción sobrenatural. Pero después vemos que esa concepción sobrenatural tuvo un nacimiento natural. María tuvo a Jesús 9 meses en su vientre, como todas las mujeres tienen a sus hijos, 9 meses. Pero se profetizó el nacimiento, Isaías 9:6. ¿Cuál era el contexto de Isaías 9:6? 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. ¿Está tu vida en tinieblas? ¿Estás temeroso de tu vida, de lo que vives, de tu futuro, de tu angustia? ¿Estás como Isaías 7, bajo una presión que no puedes soportar? Y le demandas al Señor una señal. Señor, ayúdame. Señor, ¿por dónde? Señor, ¿cómo? Él te da una señal. Jesucristo. Esa es la señal. La profecía del nacimiento de Isaías 9:6 es muy interesante. Este pasaje, en su original hebreo, todos los verbos están en pasado. ¿Cómo es posible que estén en pasado? Si el profeta está diciendo lo que va a suceder. Bueno, porque para el plan eterno de Dios, toda su voluntad es perfecta y cumplida. Sus decretos se tienen que cumplir. Para Dios, aunque Jesús no había nacido, era un hecho que tenía que nacer. No podía haber alteración en el plan eterno.
Un niño nos es nacido. No, todavía no nace, pero para Dios ya nació. Hijo nos es dado. Esta frase es hermosa. Literalmente, un hijo nos es otorgado. Muestra la gracia de Dios. El regalo de Dios. Te doy a mi hijo. Un niño nos es nacido. Este niño, que es el Salvador, requiere que todos los que habiten el reino eterno sean como niños. Porque el reino de los cielos es de los que son como niños. Este hijo que nos es nacido tiene la autoridad de hacer hijo a todo aquel que confía y cree en él. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todo el que le recibió, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Este niño me convierte en niño para que yo le pueda llamar a Dios Padre. Y este hijo me convierte en hijo para que pueda yo recibir la herencia del Padre. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Habla de soberanía, que es la autoridad que va a reposar sobre los hombros de este niño. Y dice, y se llamará su nombre, pero no da el nombre. El nombre fue dado en Isaías 7. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Pero aquí no da el nombre, aquí da las cualidades del hijo, cualidades extraordinarias. Y lo primero que dice es admirable consejero, es una sola palabra, no es admirable y consejero, no, es admirable consejero. Implica un consejero maravilloso, uno que da consejos, que asesora de manera extraordinaria, fuera de lo común. Cuando tienes problemas, cuando tienes dudas, cuando no sabes qué hacer, ¿a quién le pides consejo? Y seamos honestos, muchas veces al último que le pedimos consejo es al primero que le tendríamos que haber pedido, a Cristo. Pero primero voy con mamá, con papá, con el compadre, con la amiga, con el vecino, con el del radio, ¿sí? Y despreciamos al admirable consejero. Dios poderoso, literalmente en el hebreo, Dios guerrero con la implicación de ser invencible. Este niño es el Dios invencible, al que el mundo no puede derrotar. ¿Por qué buscamos en el mundo soluciones a nuestros problemas cuando tenemos a Cristo, el guerrero, el invencible, el que peleó nuestras batallas en la cruz? Padre eterno, literalmente el Padre de la eternidad. Eterno es un título que no se aplica a ningún gobernante humano, solo a Cristo. Príncipe de paz, el principal generador de la paz, de una paz que elimina todos los poderes perturbadores de esa tranquilidad. Cuando en una ocasión, hace muchos años, prediqué yo de la paz de Dios, regresando a casa, yo había cerrado la puerta de la casa con 3 cerrojos y pues lógicamente nos tardábamos en abrir la puerta. Y una de mis hijas me dice, papá, ¿qué te roba la paz? Porque mira nada más cómo cierras la puerta. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué te roba la paz? ¿Qué te quita la tranquilidad? ¿El mañana? Ven al príncipe de paz. El príncipe de paz es el dueño del futuro. El príncipe de paz
te da la paz y la seguridad de que si estás en comunión con Él, unido a Él, dependiendo de Él, nada te podrá separar de Él. Nada. Y esta profecía fue cumplida en Lucas 2:7. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué gran misterio! El Dios eterno se limita voluntariamente a la semejanza de hombre. Este nacimiento muestra que el amor perfecto se hizo carne. La esperanza de la salvación se hizo visible para el pecador. El pesebre, que no es otra cosa que un comedero de animales, resultó adecuado para el Salvador. Y preguntarás, ¿por qué? Porque ¿en dónde iba a nacer el Cordero de Dios que quita el pecado? ¿Por qué no ver en el pesebre al Cordero de Dios que quita el pecado? Al Salvador, así fue profetizado a los pastores. Os ha nacido hoy un Salvador. Por eso nació en un pesebre. Porque es el Cordero que quita el pecado. El alumbramiento de María muestra la perfecta humanidad de Cristo. Juan en su Evangelio nos muestra con plena convicción la perfecta divinidad de Cristo. Vea a Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Te voy a leer la nueva versión internacional, la nueva versión de las Américas, perdón. Juan 1, 1 al 4. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En estos 4 versículos, que están llenos de una teología profunda, podemos ver la eternidad del Verbo. Al establecer su preexistencia, en el principio ya existía el Verbo. Antes de todas las cosas ya existía este Verbo. Podemos ver su personalidad al afirmar que este Verbo es divino. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Podemos ver el poder creador del Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Solo hay un creador, Dios. Y podemos ver el poder de la luz del Verbo. Este Verbo da vida. Porque la luz es vida. Las tinieblas son muerte. La luz es vida. Y después ve al versículo 14. Juan identifica quién es el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra gloria significa vimos los atributos divinos en este Verbo. Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es lleno de gracia y de verdad. Este Verbo es la fuente de la gracia. Y la salvación es por gracia, no por obras. Dios mostró su gracia en el madero, colgando a su Hijo para cumplir la ley y para dar gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido para los inmerecedores. Jesús está lleno de gracia. Jesús está lleno de verdad. Y Pablo lo confirma en su exhortación a los creyentes en Filipos. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en ustedes ese sentir, esta forma de pensar, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el nacimiento de Cristo es un misterio, la muerte de Cristo es otro misterio. ¿Qué nació en el pesebre?
si Dios es eterno? Que murió en la cruz, si Dios es eterno. ¡Qué misterio! La piedad, el amor, la fidelidad de Dios. Dios no podía cambiar su plan eterno. Dios había prometido que la salvación tenía que venir de alguien sin pecado. Y la tierra fue maldecida por el pecado. No hay nada en la tierra, en el mundo, en el cosmos, que esté libre de pecado. Por eso la salvación tiene que venir fuera del cosmos. Y fuera del cosmos solo está Dios. Y la salvación solo podía ser de Dios. Dios es el legislador, Él estableció la ley. Él estableció la pena de la ley. Y Él vino y cumplió la ley y pagó la pena de la ley. ¡Qué misterio! Jonathan Edwards afirmó: Cristo se encarnó, o lo que es lo mismo, se hizo hombre para ponerse en capacidad de obrar nuestra redención. Era necesario que Cristo, que Dios, se hiciera hombre para vivir como hombre, padecer como hombre, sufrir como hombre, sin pecado, para poder salvar a los hombres. Ese es el plan de Dios. Podemos ver que la encarnación de Cristo nos muestra el componente de humillación. Dios no se humilló al hacerse hombre, simplemente se limitó, asumió la condición de la criatura, pero Dios mismo se humilló al hacerse siervo, esclavo en la más absoluta dimensión de la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios que es dueño de todo se hizo pobre para con su pobreza enriquecer a los que confían en Él. Podemos ver entonces al Cristo, al Dios humilde y al Dios humillado. Un misterio que nuestra mente finita no puede comprender, no puede explicar. Por eso se necesita la fe, porque sin fe no podríamos creer esto. Siguiente es en el himno: este Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, literalmente declarado sin deuda, inocente. Esto muestra que en su naturaleza humana Cristo fue sometido a la guía del Espíritu Santo. Por consecuencia, el Mesías es justo porque toda su naturaleza, toda su vida se conforman a la voluntad de Dios. Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está el Espíritu Santo en Jesucristo. Desde su concepción estaba el Espíritu Santo. En su nacimiento estaba el Espíritu Santo. Toda su vida Jesús fue lleno, guiado por el Espíritu Santo. Lo podemos ver a los 12 años. Se le pierde a sus padres y sus padres van y lo buscan y lo encuentran en el templo y les dicen: ¿por qué nos haces esto? Estamos angustiados por ti. ¿Y qué contesta Jesús? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios, literalmente, en la casa, en el templo de mi Padre, me es necesario estar? Esas palabras implican que Jesús está sometido a la autoridad de Dios Padre y que tiene que cumplir el plan de Dios Padre y el propósito de Dios Padre, y nadie puede cumplir el propósito de Dios si no es guiado por el Espíritu Santo. Y en su bautismo en el río Jordán, los evangelios revelan que el Espíritu Santo, en forma de paloma, se posó sobre Jesús, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y podemos ver que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser probado por Satanás. ¿Y quién le dio la victoria? Sí, Jesús refirió la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo lo libró de la tentación. ¿Quieres librarte de tus tentaciones?
Déjate gobernar por el Espíritu Santo. No por tus circunstancias, no por tus temores, no por tus necesidades, por el Espíritu de Dios que mora en ti si eres un genuino creyente. Él te dará la victoria sobre todas tus tentaciones. El autor de Hebreos nos afirma que Jesús se ofreció a sí mismo al Padre como sacrificio vicario, ahí en Hebreos 9:14. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo, como dice Pablo en Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y lo más misterioso, Jesús mismo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a sus discípulos que orará a su Padre Celestial para que envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. Yo soy Emmanuel, Dios con ustedes, pero el Espíritu de verdad va a estar en ustedes. Pero otro consolador significa de la misma naturaleza que yo. Jesús es Dios, es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es Dios morando en los discípulos y por extensión en todo genuino creyente. Pero la Trinidad no se puede separar. Es un solo Dios en tres personas. Por lo tanto, en el corazón del genuino creyente mora el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Se lo puedes explicar a tu hijo? ¡Qué misterio! ¡Qué misterio de la Navidad! Este es el misterio de la piedad, que Dios more en el corazón de los que confían en Él. Agrega Pablo, visto de los ángeles. Los ángeles vieron al glorioso Señor sentado en el trono de la majestad divina, ahí en Isaías 6, del 1 al 3. Los querubines volaban alrededor de la presencia de Dios, pero Isaías dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Oye, pero Dios es espíritu, y en ese momento Jesús no se había encarnado. ¿Qué vio Isaías? ¿Qué vieron los ángeles? Vieron a Jesucristo sentado en el trono, al Señor. Y los ángeles anunciaron su nacimiento. Y los ángeles le sirvieron después de la tentación. Y los ángeles quitaron la piedra del sepulcro. Y los ángeles le dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro que Cristo había resucitado. Y los ángeles ascendieron a Cristo al cielo. Predicado a los gentiles. Literalmente proclamado, anunciado verbalmente a los no judíos. La salvación es de alcance universal. El mensaje que proclama que solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna es para toda persona. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Como consecuencia de esa autoridad, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión que la iglesia tiene que cumplir. Y después en Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es tu tarea y esa es mi tarea. Ser testigo de lo que Cristo es y ha hecho en nuestras vidas. Ser testigo de la salvación, de la transformación de nuestros corazones, de la transformación de nuestra vida, de la transformación de la parte interna de nuestro ser, no de nuestras circunstancias externas, de nuestra parte interna. Tenemos que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho. Creído en el mundo, literalmente ser hecho creyente en el mundo pecador. ¿Qué misterio? En un mundo lleno de tinieblas, gobernado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, Dios saca de ese mundo en tinieblas a los creyentes.
Pone fe en el creyente para que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Recibido arriba en gloria, llevado a la morada celestial, llevado a la presencia de Dios, llevado a la diestra del Padre, donde Cristo está sentado y donde ejerce su ministerio sumo sacerdotal y está intercediendo por su iglesia. Está intercediendo por ti y por mí. Este misterio concluye donde empezó, en Jesucristo, el Verbo encarnado. Jesús, el Señor, fue ascendido a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios en el lugar de honor. Las 6 líneas de este himno de adoración de Cristo comienzan con el humilde nacimiento de Cristo en un pesebre y terminan con la gloria de Cristo. A esa gloria a donde Cristo lleva a todos los que confían en Él. Así, en 6 cortas estrofas, este himno resume el Evangelio. Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles y temido por los demonios, ascendió al cielo. Se predica el Evangelio y el mundo, los predestinados, creen en Cristo. El misterio de la Navidad es el misterio de la piedad hecha hombre. Es el misterio de la gracia de Dios encarnada para salvar al pecador que acepta esa gracia y se somete a ella. Es el misterio de una vida transformada por el amor, la fidelidad, el perdón, la gracia de Dios. Es el misterio de vivir una vida que agrada a Dios, porque Cristo muestra la vida que agrada a Dios. Y porque todo creyente tiene que seguir el ejemplo de Cristo para poder agradar a Dios. Y como Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, referencia a Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. La tarea de la iglesia es dejarse transformar por la gracia del Señor. La tarea de la iglesia no es demandarle al Señor que cumpla cosas. Él ya cumplió en la cruz. La tarea de la iglesia es predicar al Cristo crucificado, porque solo en Él hay salvación. Interesante la ilustración que comparte el pastor MacArthur. Hubo una vez una antigua iglesia en Inglaterra. Un letrero frente al edificio decía: predicamos a Cristo crucificado. Después de algún tiempo la hiedra creció y ocultó la última palabra. El lema ahora decía: predicamos a Cristo. La hiedra creció un poco más y el lema decía: predicamos. Por último, la hiedra cubrió todo el letrero y la iglesia murió. Tal es el destino de toda iglesia, que deje de cumplir su misión en el mundo. Fin de la cita. El verdadero y gran misterio es: si tenemos la maravillosa revelación de la obra vindicadora de Cristo, si tenemos la revelación de la voluntad de Dios contenida en la Biblia, si tenemos la morada permanente del Espíritu de Dios, ese Espíritu que no es de cobardía sino de poder, si verdaderamente Dios vive en cada creyente y le ha otorgado la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte eterna, el misterio es: ¿por qué la iglesia no vive a Cristo? ¿Por qué no servimos a Cristo como nuestro Señor, sometiéndonos a su autoridad? ¿Por qué no predicamos a Cristo y no lo honramos obedeciendo su palabra? ¿Qué más necesitamos, iglesia? Si Cristo no es suficiente, nada nos será suficiente. Debemos de dejar de vivir un cristianismo mecánico. Debemos reflexionar con asombro y profundo agradecimiento la piedad de Dios. Debemos aferrarnos a la esperanza nacida en el pesebre y a la vida eterna colgada en el madero. Debemos seguir el ejemplo de los pastores, que después de su encuentro con el Salvador, regresaron a su vida normal, siguieron siendo pastores, pero glorificaban a Dios contando las maravillas de Dios. Hoy es el día del arrepentimiento.
de pedirle perdón a Dios por no hacer visible su gracia transformadora, su amor que cubre multitud de faltas, su misericordia que se renueva cada día, su poder que nos permite salir victoriosos de la tentación, su perdón que nos purifica, su consuelo que disipa nuestros dolores y angustia, su santidad que nos permite estar en su presencia. Hoy es el día de revelar con nuestras vidas el misterio del nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Te alabamos, Señor, por revelarnos este misterio incomprensible para nuestras mentes, pero que se pueden sentir y ver los efectos cuando tú gobiernas nuestros corazones. Cuando podemos decir no a la tentación, cuando podemos con humildad confesar el pecado y clamar por tu perdón, cuando podemos perdonar a quien nos ofende, cuando podemos servir a nuestro enemigo, cuando podemos mostrarle al mundo cómo tú transformas nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, cuando tú gobiernas nuestros corazones. Señor, tú naciste para eso. El mundo celebra la Navidad, pero al día siguiente se olvida de quién eres tú. No permitas que nos olvidemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Danos un corazón humilde, danos un corazón servicial, danos un corazón temeroso, danos un corazón que te ame por encima de todo, de toda actividad y de toda relación, porque sólo así podremos reflejar tu gloria. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.